Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Radar News en esta primera emisión. Hablábamos hace un momento y también en esta misma semana se cumplió un año del primer caso de COVID-19 y que incluso el día de ayer, un año de que la Organización Mundial de la Salud también decretara como pandemia esta situación que se vivía desde hace un año, que hemos vivido desde hace un año a nivel internacional y también a nivel local. Efectos sanitarios que ya usted conoce y también efectos económicos que ha generado esta situación. Quisimos por eso platicar con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, Delegación Querétaro, con el ingeniero Jorge Rivadeneira, para hacer un balance de lo que obviamente ha sido este año, primer año, que no sabemos, muchos esperemos que sea solamente un año, otros piensan o pensamos que pudieran ser incluso más de estos efectos adversos, sobre todo en la economía local, en la economía queretana, y de la responsabilidad que de algún modo también han tenido que generar las autoridades correspondientes. Mi querido Jorge Rivadeneira, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aurelio, muy buenos días, muchísimas gracias, un placer poder estar aquí en tu importantísimo programa. Igualmente, mi querido Jorge, te saluda además con muchísimo gusto. Pero la pregunta es importante, hacemos un balance de este primer año de lo que ha sido esta pandemia en términos económicos, de lo que ha significado incluso para la industria en el estado de Querétaro, y también te preguntaría si en esta misma lógica, en esta misma perspectiva, han al menos conseguido, generado algunos apoyos, alguna visión de sinergia, como le llaman algunos, para que se puedan atender este tipo de necesidades de los industriales queretanos, mi querido Jorge. Sí, definitivamente, Aurelio, un año muy complicado para la industria y para la economía. Realmente la pandemia nos golpeó de una manera inesperada, creo que esto no lo vio nadie. Sí. La contracción económica fue muy, muy dramática. Sin embargo, creo que es bien importante mencionar que ya estamos hoy en la senda de la recuperación. Hemos estado trabajando con gobierno del estado, por ejemplo, con el municipio de Querétaro, con Luis Bernardo Nava, trabajamos muy fuerte, pues en cosas muy importantes para el transporte público, para la sanitización de las empresas, para la implementación de protocolos. Entonces trabajamos fuertemente en este asunto y hoy te puedo decir que después de un año complicadísimo en el que se perdieron empleos y en el que la capacidad de producción bajó de manera dramática, Querétaro está en pie de guerra en gran medida al equipo que hemos estado haciendo los trabajadores, las autoridades, reitero, muy importante lo que se hizo aquí en el municipio de Querétaro, gobierno del estado que ha tenido un rol muy importante en el tema de los protocolos, y nosotros, no los industriales o empresarios, estamos en pie de guerra para la recuperación. Oye, y en el balance, digamos, en numérico, cuantitativo de lo que pueden ser estos efectos económicos para la industria queretana, pudiéramos decir algo al respecto, porque también hay que reiterar que pues obviamente han tenido que cerrar empresas, se han perdido también empleos, y en esta recuperación hacia el 2021, ¿con posibilidades optimistas o cómo lo percibes, mi querido Jorge Rivadeneira? Sí, mira, el año pasado se perdieron muchas empresas, entre el 5 y 10% de las empresas quedaron muy malheridas, ¿no? Sin embargo, ahorita ya estamos creciendo, aproximadamente estimamos el 2%, ya hay un crecimiento, estamos recuperando empleos de manera real, y bueno, ya vamos a crecer aproximadamente 2%. En Querétaro nos gusta crecer al 4%, estamos acostumbrados a eso, pero bueno, la pandemia ha sido brutal. Sin embargo, reitero, el trabajo que hemos hecho, trabajadores, autoridades y bueno, el resto de los empresarios, pues nos permite suponer que ya vamos a estar recuperándonos este año. Ahora hablamos de la zona metropolitana de Querétaro, particularmente la capital del estado, que es de interés importante, pero también hacia San Juan del Río, donde también se han resentido este tipo de efectos en este primer año, mi querido Jorge Rivadeneira. Sí, definitivo, ¿no? El golpe fue brutal en todos los municipios de Querétaro, en San Juan del Río, duro el golpe, pero otra vez la recuperación, y yo reitero, creo que el trabajo que se ha venido haciendo en equipo, bueno, pues a pesar de que estamos en un año muy difícil para la economía, no se diga para la salud, no, ya perdimos muchos seres queridos, a pesar de todo esto, ya estamos en recuperación, y eso francamente es admirable, que podamos haber llegado a un escenario de recuperación
tan rápido. La pandemia no ha terminado, ¿no? Y sin embargo ya estamos hablando de recuperación de empleos. Ha sido una señal inequívoca de que la colaboración entre las autoridades y el resto de los sectores sociales ha sido fundamental. Oye, Jorge Rivadeneira, tú eres empresario, pero también has tenido responsabilidades públicas y muchos nos preguntamos, ¿han estado a la altura las autoridades municipales, estatales e incluso federales para poder pues caminar en este año complicado, difícil para el desarrollo económico de nuestro estado, de nuestro país? Mira, hemos visto cómo han trabajado, cómo han sido sensibles. El gobernador Domínguez ha estado muy presente. Aquí en Querétaro el ejemplo de Luis Nava ha sido pues francamente muy importante porque estuvo muy cerca. El nivel de empatía y el nivel de entendimiento, y en un asunto que nadie tenía programado, lo que importa es la cercanía, lo que importa es también ser ejecutivos, ¿no? Sí, claro, a mí me gustó mucho, por ejemplo, cómo se le dio de comer a personas. Me parece que eso habla de una sensibilidad muy importante y bueno, esos pequeños o grandes detalles hacen la diferencia. Claro, y me hablabas también de los tanques de oxígeno y de otra serie de disposiciones que a lo mejor habrá que considerar de alguna manera. Finalmente te tengo que preguntar, mi querido Jorge Rivadeneira, presidente de Canacintra, este 2021, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo adviertes? ¿Cómo lo ves? Porque además estamos en medio de un proceso electoral, además de la pandemia, las cuestiones sanitarias que tú también ya referías, un proceso electoral que obviamente pues marcará ciertas situaciones muy particulares desde el punto de vista económico, del desarrollo de la industria. ¿Cómo ves que pueda ser este 2021 para ustedes? Mira, necesitamos tener un proceso de vacunación exitoso. Eso es algo muy importante. Sí. Ahí el gobierno federal lleva la voz cantante. Estamos nosotros en toda la disposición de ayudar los sectores productivos. Y aquí estamos levantando la mano y diciendo cómo podemos ayudar. Si tenemos un proceso de vacunación bueno, vamos a tener una recuperación vigorosa y estamos esperando eso, ya que otros países tengan su vacunación y empiecen a mandar más vacunas a México. Creo que vamos a tener un buen año. Otra vez, ya un crecimiento del 2% es bueno, sí. Es crecer. Nos gustaría que fuera 4%, pero vamos a tener crecimiento, Aurelio, yo espero. Y bueno, estamos en pie de guerra, ¿no? Y otra vez, la unidad hace la fuerza, ¿no? Y aquí tenemos unidad. Sí, claro. Oye, ¿y cómo va la propuesta de la petición para conseguir la vacuna para la iniciativa privada y que se pudiera financiar y que se pudiera vacunar a las familias y a los trabajadores? ¿Cómo va esa propuesta, Jorge? Fíjate que estamos todos los días tratando de hacer contacto con la autoridad. Pensamos que ahorita la autoridad federal pues está llevando la voz cantante. En algún momento pensamos que el involucramiento del sector privado va a ser central, va a ser muy importante. Correcto. Ahorita han decidido que esto esté en manos del sector federal, a pesar de los dichos de que sí se pretende que haya una participación, sí. Pero en los hechos estamos viendo que todo lo está haciendo el gobierno federal a través de los permisos de COFEPRIS. Sí, ya hay algunos entes privados que tienen acercamientos muy importantes, que cuando de facto se dé este hecho de que podamos participar, vamos a estar en primera fila. Bueno, pues te agradezco mucho el tiempo para platicar con la audiencia de Radar News, mi querido Jorge Rivadeneira. Te mando un abrazo y estamos a la orden como siempre y buenos días. Aurelio, fuerte abrazo y gracias por la oportunidad. Igualmente, yo me quedo con esta idea de trabajar en unidad, trabajar también en equipo, que nos ayuda para que podamos salir, ¿no?, de este asunto sanitario y de este asunto también económico. Es optimista Jorge Rivadeneira porque señalaba que el 2% de crecimiento puede ser significativo. Buscaremos en este Querétaro el 4% y hablábamos del tema de la capital, por lo que obviamente significa para el estado de Querétaro, donde se concentra una buena cantidad también de situaciones económicas en lo que se refiere a la sensibilidad, a los resultados, a las acciones, a los hechos que también tienen que ir consolidando y construyendo las autoridades de manera correspondiente con la acción, el trabajo, el comportamiento de los ciudadanos y en este caso, en este sector empresarial, para pues mantener este crecimiento económico importante para el estado de Querétaro y particularmente, y por eso yo refería a los dos municipios, ¿no?, Querétaro y San Juan del Río, como 2 puntos, 2 polos de desarrollo muy importantes para el estado de Querétaro. Las 7 de la mañana con 39 minutos.
Bueno, también voy a platicar más adelante, gracias, vamos a platicar con Abigail Arredondo, vamos a platicar sobre diferentes iniciativas que están en la congeladora. Regresando de la pausa, regresando de la pausa podremos platicar también con Abigail Arredondo, ella corresponde a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y si tiene dudas del programa de Tu Beca del Gobierno Municipal de Querétaro, por cierto, platicaremos con Arturo Torres